Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas y nos escuches. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y continuando con la segunda parte de Dios versus ídolos, ya aquí tenemos una primera parte. Habíamos quedado en compartirles también una segunda parte de lo que dice la Biblia Católica Romana, todas las versiones, ya sea la Biblia de Jerusalén, ya sea la Biblia Latinoamérica, ya sea la Biblia Dios habla hoy, ya sea la Biblia... Hay muchas versiones católicas. Todas tienen dos libros que son deuterocanónicos. En el concilio de Nicea, ellos incluyeron unos libros que no tienen otras Biblias, como por ejemplo la Biblia que el sector cristiano evangélico usa. Y esta Biblia trae dos libros. Uno es el libro de Baruch, que curiosamente Baruch es contemporáneo con el profeta Jeremías de la Biblia que nosotros tenemos, que ellos también tienen. Baruch es contemporáneo de Jeremías, porque también aparece referenciado en el libro de Jeremías. Y Baruch era quien escribía, era el escriba del profeta Jeremías, y era su acompañante y su amigo personal. Y está otro libro que es el de sabiduría. Son dos libros muy bonitos. Yo de hecho tengo una Biblia de Jerusalén y es una Biblia muy bonita. Y estos libros, aunque no están incluidos en las Biblias cristianas evangélicas, como por ejemplo la Reina Valera u otras, son muy bonitos. Es muy bonito leerlos. Y porque aquí también habla Dios por medio de ellos. Y bueno, con respecto a la continuación de la segunda parte de Dios versus imágenes, ya habíamos dicho de que Él aborrece la idolatría, la adoración o la veneración o la honra a esculturas, estatuas, efigies, imágenes y todo tipo de cosa creada por el hombre. Él la detesta porque la adoración solo le pertenece a él. Y vemos que en el libro de que ellos tienen, Baruch, en el capítulo 6, en la Biblia de ellos, cualquier versión que tú puedas leer, ya sea la Biblia de Jerusalén, la Biblia Dios habla hoy, Latinoamérica, hay muchas otras, dice en el libro de Baruch, capítulo 6, versículo 7, lo siguiente: esos ídolos, y vamos a ver que ídolos, tanto los profetas, como ya lo hemos visto en el estudio anterior, como el mismo Dios los relaciona directamente con las imágenes y los relaciona directamente con las estatuas o los monumentos, las efigies, ¿sí? Y dice que esos ídolos están recubiertos de oro y plata y tienen lengua modelada por un artesano, pero son de mentira y no pueden hablar. La gente toma oro y hace coronas para ponérselas en la cabeza a sus dioses, como si fueran muchachas que gustan de adornarse mucho. Versículo 9. A veces los sacerdotes le roban a sus dioses el oro y la plata para gastarlo en provecho propio. ¿Se le hace familiar? Se relaciona mucho con lo que hacen hoy los curitas, ¿no? Que todas las moneditas que les meten a las estatuas en las iglesias católicas, en los templos católicos, las abren y luego, aparte del sueldo grandísimo que tienen, extraen ese recurso. Es como lo mismo. Muy bien, sigamos.
Versículo 10. No, allí mismo, mire lo que dice. O les dan una parte a las prostitutas que viven junto al templo. Mire, nosotros somos seres humanos. Y en el caso de los curas y sacerdotes católicos que no se casan, ellos probablemente en alguna ocasión pueden hacer esto. O sea, pueden ir a adquirir el servicio de una dama de compañía, puesto que no tienen compañía y la Biblia dice claramente que ellos tienen que casarse. Todos los que desean servir al Señor en su iglesia tienen que casarse. Porque si no lo hacen, pues somos humanos, tenemos esa necesidad intrínseca de tener una compañía. Entonces, esto es completamente entendible en el contexto que lo habla Baruch. Listo, sigamos. Versículo 10. Adornan con ropa a esos dioses de oro, plata y madera como si fueran hombres, pero los dioses son incapaces de protegerse a sí mismos del moho y la carcoma. A pesar de estar vestidos con mantos de púrpura, el polvo del templo se amontona sobre ellos y es necesario limpiarles la cara. Versículo 12. Uno de ellos tiene cetro como si fuera juez de un país, pero si alguien lo ofende, no puede matarlo. Otro tiene en la mano una espada y un hacha, pero no puede defenderse en caso de guerra o ataque de bandidos. O así puede ver que en realidad no son dioses. Por consiguiente, no les tengan miedo. ¿Sí se da cuenta? Qué bonita palabra y qué bueno que esté en la Biblia católica. Aunque está en la Biblia de ellos, no le hacen caso. O sea, no le hacen caso a la palabra que está escrita en la misma escritura de ellos, en la misma Santa Biblia de ellos. Y automáticamente nosotros vemos que entonces si no hacen caso a lo que Dios dice en su misma escritura, entonces entendemos que son una religión falsa, una religión muerta, porque a pesar de que, por ejemplo, Baruch, capítulo 6, versículo del 7 al 14, está hablando muy claramente acerca de las estatuas, las imágenes, los ídolos y las esculturas que no tienen vida y que les colocan cositas en la cabeza, pero no hacen y no dicen nada, no tienen poder. Pero Dios Todopoderoso sí tiene poder, amén. Listo, y vamos al segundo libro. El segundo libro es el libro de sabiduría. Estos libros son muy bonitos. De hecho, como ya les comenté, es bueno que a pesar de que no los tengamos en la Biblia, que comúnmente leemos, a veces los repasemos, porque en esos libros deuterocanónicos hay cositas muy interesantes. Muy interesantes. Mire lo que dice Sabiduría, capítulo 14, versículo del 12 al 17. Vamos a leerlo todo completo, del 12 al 17. De la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. Fue algo que destruyó la vida. Los ídolos no existían desde el principio ni existirán siempre. Vinieron al mundo por la superstición, ojo con eso, vinieron al mundo por la superstición de los hombres y por eso Dios ha decretado que pronto desaparezcan. Es decir, desde tiempos remotos, el hombre que no conoce a Dios por superstición ha creado efigies de sus mismas manos y el hombre resulta y termina hincándose y adorando a lo que él mismo creó e inventó. Eso es lo que quiere decir este versículo. Y sigamos. Un padre desconsolado, esto es muy bonito y muy interesante lo que dice. Un padre desconsolado por la muerte temprana de su hijo, que le fue arrebatado bruscamente, ¿hace qué?
hace una imagen de él. Y al que antes era un simple hombre muerto, lo venera luego como a un Dios. ¿Sí se está dando cuenta? Dios, nuestro Padre, no hace distinción entre una imagen a la cual se adora y un Dios con D minúscula que se adora también. Vemos que no hay ninguna distinción entre imagen, ídolo y Dios falso. ¿Listo? Y establece para sus familiares ritos y ceremonias. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley. Mire qué interesante lo que dice. Y establece para sus familias ritos y ceremonias. ¿Qué hacen hoy los católicos? Vamos a 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, pero Dios no te va a perdonar si no lo haces delante de la imagen de San Nicolás, delante de la imagen de la Virgen de Coromoto, delante de la imagen de... En fin, que tienen millones. Y esto aplica para eso, ritos, encenderle velas, ceremonias, pagarle mandas, irse de rodillas, hacer esos paseos que les hacen a las esculturas, a las estatuas, eh, mm, esos paseos que les hacen, ¿cómo es que les dicen? Esas peregrinaciones que les hacen a las estatuas. Entonces resulta que todo esto es esto lo que dice acá, lo que dice el libro de sabiduría. Versículo 16. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley. ¿Sí ve? Es decir, que esta costumbre se implanta en una religión y se observa como si fuera una ley, un mandamiento, como lo hace el catecismo de la Iglesia Católica Romana, de la religión, porque eso es lo que es. Versículo 17. De igual manera, por orden de los gobernantes, aquí gobernantes lo habla en el sentido de jefe espiritual, jefe espiritual. Por orden de los jefes espirituales se da culto a estas estatuas. ¿Se le hace familiar? Como la gente que vivía lejos no podía rendirles honores personalmente, hicieron algo que tuviera algún parecido y reprodujera visiblemente la imagen del rey que querían honrar, deseosos de adularlo, estando ausente como si estuviera presente. Mire esto tan bonito. Y mire lo que dice el versículo 21. Esto se convirtió en una trampa para los hombres, porque ellos, esclavos de la desgracia o de la tiranía, dieron a la piedra y al palo el nombre que solo pertenece a Dios. Qué bonito. Y aquí indiscutiblemente nos queda claro que Dios aborrece y detesta este tipo de prácticas. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar en todo tiempo por ellos. Orar en este momento para que todos aquellos que no han depositado su confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios Omnipotente, en el Dios Omnipresente, en el Dios Omnisapiente, que lo hagan, que vengan al arrepentimiento, porque el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto queremos para ellos, oh Señor y Dios, porque tú eres maravilloso y bondadoso. Ten misericordia de estas personas que tal vez por ignorancia de tu palabra o desconocimiento de la misma lo hacen. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Yeshua, de nuestro Jesús, el Mesías, el Cristo. Amén y amén.